temas políticos. Y podemos establecer que un sistema o régimen político es el conjunto de instrucciones políticas que funcionan en un estado en un momento determinado, como constelaciones de las cuales las instituciones políticas son estrellas. ¿Qué queremos decir con esto? Que el conjunto de instituciones van a ser las estrellas dentro de una constelación, porque funcionan porque así funcionan en un estado en un momento determinado. Lo anterior, explicando lo anterior, existe una estrecha correlación entre diversas instituciones, de tal manera que se conjugan las estructuras sociales y económicas, las ideológicas y las creencias y los sistemas de valor imperantes dentro del seno de la sociedad. Como un sistema político, podemos definir que es el conjunto de elementos del Estado relacionados entre sí y armónicamente conjugados. Este término lo vamos a identificar como una recepción global de una vida política, siendo este aspecto muy amplio y al mismo tiempo vago y difuso, pero es dable identificar que es una sociedad organizada y ordenada políticamente. Tenemos el esquema del sistema político. Acá vamos a establecer que existen elementos característicos y elementos generales. Dentro de los elementos característicos, ustedes pueden observar en la presentación que tenemos por un lado los procesos de decisión y por otro lado las relaciones de poder. Dentro de las relaciones de poder se va a subdividir al mando y la obediencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema político va a, por medio de las relaciones de poder, va a poder ordenar y van a ser órdenes, por eso habla de mando y obediencia, porque los ciudadanos de este sistema político tienen que obedecer a esos sistemas de mando. Dentro del otro elemento que tenemos la dominación y sumisión, que son, se podría decir que son sinónimos, donde si dentro del mando existe la obediencia, hay un tipo de dominación y sumisión. Y dentro de los elementos generales tenemos que como primer elemento los de comunidad política. Dentro de los de la comunidad política vamos a reunir los elementos de ideología, elementos de valores, elementos de creencias, y estos van a ser realizados por personas y grupos, o sea, personas individuales y grupos de personas individuales. También dentro de esta comunidad política tenemos a los partidos y a los sindicatos, que son grupos que se van a organizar para vivir dentro de esta comunidad política. También tenemos a los del régimen. ¿Quiénes van a ser las personas del régimen? Son las personas que van a estructurar normas y reglas con poder decisivos y de carácter coactivos. Entonces tenemos dentro del elemento general los de los regímenes, y dentro de subelementos las ideologías, los valores, las creencias y las normas y reglas, estructuras decisivas y coactivas. Y por último
por un elemento último tenemos las autoridades. Y ellos, las autoridades van a ser los titulares de los roles, ¿verdad? Ellos son los que van a jugar el rol dentro de los sistemas políticos. Ellos son los que van a van a suscribir, van a arreglar, normar las estructuras decisivas y asimismo, al mismo tiempo, las coactivas. Entonces, dentro del sistema político podemos definir, ¿verdad?, que es el conjunto de procesos de decisión que van a concernir a una totalidad de una sociedad global. Entonces, estos procesos que implica el sistema político son los que tienen las decisiones y van a ser normadas a una sociedad, y esto va a resultar una ideología o filosofía política que va a inspirar a los gobernadores a la organización constitucional de un Estado. Entonces, así podemos resumir lo que es un sistema político. Posteriormente tenemos clases o diferentes formas de un sistema político. Y como primer tema tenemos la democracia liberal. Pero vamos a hablar primero vamos a hablar de una democracia. Y esta democracia, lo primero que vamos a hacer es a contraponernos a las autocracias, a las dictaduras y a los regímenes totalitarios. O sea, una democracia va a ser un término que se contrapone a estas autocracias, a las dictaduras y a los regímenes totalitarios. De esto podemos derivar que la democracia va a significar que es un gobierno del pueblo. O sea, la democracia va a ser una forma de gobierno para el pueblo. Montesquieu definió que la democracia es cuando la república, el poder soberano, reside en un pueblo entero. Entonces, si la república tiene el poder hacia el pueblo entero, va a ser una democracia según las palabras de Montesquieu. Y dentro de Abraham Lincoln también tenía su propia forma de definir la democracia, y para él era el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces la democracia se definía de esa manera, ¿verdad? Ahora, si bien le agregamos la palabra liberal, o sea, una democracia liberal, vamos a encontrar que este régimen o sistema político trata de resolver la posición entre el poder y la libertad mediante procedimientos diversos de conciliación y equilibrio, con los que se basan en el reconocimiento de derechos individuales oponibles al Estado. Y de ellos principalmente vamos a tener la libertad de oposición, que va a ser la estructura de ese Estado de tal forma que se haga posible una limitación política del poder, lo que es equivalente al principio constitucional de una separación de poderes, así como del modo muy señalado a la independencia del organismo judicial. Y este organismo va a tener el elemento de poder. Entonces, en cuanto a la existencia de una democracia liberal, podemos establecer que existen las siguientes existen características esenciales. Dentro de las características esenciales de la democracia liberal, podemos establecer que se basa el principio de la soberanía popular.
Por este medio, el pueblo soberano elige a sus gobernantes, lo cual exige que hayan elecciones periódicas y libres. O sea que se celebran cada cierto tiempo y que éstas están exentas de presiones, así como de manipulaciones, y son calificadas a través de los sistemas electorales. Como segunda característica podemos también establecer que se va a garantizar el efectivo ejercicio de las libertades políticas y de los derechos individuales, los cuales van a estar consagrados en la Constitución. Esta garantía es un ejercicio limitado y regulado por las mismas y las leyes que integran ese ordenamiento jurídico del país. Este ordenamiento jurídico del país va a ser en aras del bien común, del orden político y de los derechos de todos los demás habitantes de ese territorio. Como tercera característica, también podemos establecer que existe una pluralidad de partidos políticos en las que todos tengan iguales oportunidades electorales. Esta es una característica social, ya que la existencia de un solo partido político es índice de que no existe una democracia. Como cuarta característica tenemos que la estructura del Estado se basa en el principio de la separación de funciones. Cuando hablamos de este principio de separación de funciones, establecemos que cada rama del poder político actúa soberanamente sin interferencias, presiones o manipulaciones, aunque el Estado moderno o contemporáneo se justifica que haya una colaboración armónica entre dichas ramas. Y por último, tenemos el principio de la jerarquía de las normas y también denominado principio de legalidad. Y esto significa que ninguna norma inferior puede ir contra las disposiciones contenidas en una orden superior, respetando la cúspide de esa secuencia y la cúspide de esta jerarquía encontramos a la Constitución Política de la República, en este caso de Guatemala. Como segunda característica tenemos, como segunda clase de sistema político encontramos al socialismo marxismo. Este sistema político está fundamentado en el pensamiento y obra de Carlos Marx. Esta obra se escribió dentro del periodo de 1818 a 1883. Carlos Marx fue un sociólogo, economista y filósofo alemán. Él fue educado dentro de las tendencias liberales de su época y sus ideas aparecen en su obra cumbre, El Capital. Esta obra, El Capital, sirve de base para la enseñanza y la propagación del socialismo en su expresión más rigurosa y científica, con la cual hace una crítica científica al proceso de producción capitalista. La concepción marxista podemos establecer de un pequeño análisis que las relaciones establecidas por los hombres en el proceso de producción
y las cuales constituyen una estructura de una sociedad e imprimen cada organización social de su carácter. Como resultado de este sistema político, ustedes pueden establecer que es de carácter totalitario, y siendo su eje de pensamiento la teoría de la plusvalía o del valor. Acá se analiza el modo de producción capitalista. Entonces, si estamos hablando de un modo de producción capitalista, vamos a establecer y teniendo como un eje totalitario y el pensamiento de la teoría de la plusvalía, quiere decir que este va a ser la diferencia en cuanto al modo de producción capitalista, la teoría de plusvalía o del valor. Entonces, si hablamos de capitalismo, nos vamos a dirigir a ese elemento, a la plusvalía o al valor. Dicha plusvalía va a consistir la diferencia entre el valor que crea el obrero durante su tiempo de trabajo y el salario que recibe. La tasa de plusvalía en el régimen capitalista expresa, por lo tanto, el grado de explotación al asalariado. Dentro de este apartado se hace una referencia al materialismo como una posición filosófica que considera la materia como única realidad ante el pensamiento del fenómeno material. Y en ese sentido, Carlos Marx trajo a los fenómenos humanos y sociales las leyes del proceso dialéctico y con ella las distintas etapas de la humanidad que explican el juego de la tesis, la antítesis y la síntesis de lo que significa la lucha del motor ante el progreso. Y como tercer sistema político tenemos la no democracia. Este sistema político contradice al sistema democrático. Sin embargo, en sus alcances y características guardan alguna relación entre este último y con los sistemas autocráticos. Al respecto, tenemos un autor llamado Maurice Duverger y él indica que los sistemas no democráticos están vinculados con la escogencia de los gobernantes sin apegarse a los lineamientos de las elecciones populares. Y este se refiere a los sistemas que van siendo paulatinamente sustituidos por estos mismos. A tales sistemas él les denominó los autocráticos y los mixtos. El sistema autocrático va a definirse que se encuentra dentro de la herencia, la cooptación y la conquista. La herencia era hasta la Revolución Francesa el único fundamento de legitimidad, es decir, que el heredero del rey tenía derecho a gobernar y sus actos eran obligatorios porque la ley de la herencia le transmitía el poder. Acá se trata de una concepción meramente patrimonial del poder, porque este se transmitía a los herederos en la misma forma que los bienes se transmiten a los padres. De la misma forma que los bienes son transmitidos
de los padres a los hijos por medio de una herencia. Pero en este caso se le da preferencia, o es primordialmente heredero el hijo mayor, ¿verdad? Entonces acá se maneja la regla del mayorazgo. ¿Qué se refiere? Que el derecho de gobernar la tenía el hijo mayor del rey. En cuanto a la cooptación, que significa la designación del gobierno futuro por parte del gobierno presente y opera en la práctica bajo las formas más o menos ya veladas. Antiguamente, se utilizó en el Imperio Romano, pues el emperador era quien directamente, con la participación del Senado, nombraba a su sucesor. Contemporáneamente, ha sido un recurso que utilizan los regímenes de partidos únicos e incluso los regímenes democráticos, en los que, aunque se practican elecciones, se hace presente este procedimiento, pues los comités directivos de los partidos políticos van a participar en esta postulación de candidatos y sucede que el sistema de elección se suma al de cooptación. Y por último, tenemos el de la conquista. La conquista es el establecimiento del poder y este se produce a través de la fuerza y no por medio de los canales jurídicos que ya conocemos. En este caso, técnicamente se va a distinguir de dos formas. Va a ser una, la revolución, y dos, el golpe de Estado. La revolución es la fuerza que se encuentra en el respaldo popular y el golpe de Estado se utiliza la fuerza de grupos que existen dentro de un gobierno, el cual es derrocado con la intervención. Principalmente esa intervención es la del ejército. Posteriormente tenemos los sistemas mixtos y estos se caracterizan por su existencia parcialmente democrática y autocrática. A este efecto, Maurice Duverger agrega que las combinaciones que se puedan dar son resultados múltiples. Acá podemos ver los casos de las monarquías constitucionales del mundo de hoy, en la que el rey hereditario figura una asamblea de elección popular. También puede presentarse la fórmula mixta, respecto de la cual se expone que existen cámaras legislativas en un país de doble cámara, ya que una es escogida por procedimientos democráticos y otra por procedimientos autocráticos. Cuando hablamos de procedimientos autocráticos, ya estudiamos anteriormente el sistema de la herencia, de la cooptación y del nombramiento. Y en otras formas mixtas que se hallan en los plebiscitos, mediante los cuales se busca legitimar el poder que se obtuvo a través de la conquista. Situación que se presenta cuando se quiere agregar el consentimiento del pueblo al poder ejercido autocráticamente por la conquista. Y también tenemos los regímenes autócratas y tradicionalistas. A esto estimo pertinente anotarles que existen características comunes de los regímenes denominados autócratas tradicionistas. Comúnmente
son conocidos como dictaduras de derecha, o sea, opuestas a las socialistas marxistas, ya que son regímenes totalitarios que operan dentro del contexto social y económico del capitalismo o las del pseudocapitalismo. Y también se les puede llamar ultraconservadores, porque tratan de conservar el orden social y económico existente. Dentro de estas características les voy a mencionar algunas, y son que se apoyan en las fuerzas de las armas, son el resultado de golpes militares. Entonces, estos regímenes autócratas tradicionales tienen estas características. Se apoyan con las fuerzas de las armas y son el resultado de golpes militares. Reprimen con fuerza cualquier intento de cambio revolucionario. Acá hay algunos que propician el cambio, pero de manera diferente a la democracia pluralista. Como tercera característica tenemos a las libertades públicas que están restringidas o son abolidas. Acá las garantías individuales son desconocidas, conculcan con la libertad de la prensa y hay una férrea censura. No existe la libertad de expresión. Como cuarta característica tenemos que el ejecutivo absorbe y controla a los otros poderes, dándose la concentración del poder a tal grado que desaparece el legislativo y aquel es el que legisla. O sea, el ejecutivo va a legislar y el poder legislativo pues no existe. Como quinta característica tenemos que son de tendencias caudillista. Esto significa que el jefe es de gobierno es un caudillo al que se le sigue ciegamente. Hay culto a la personalidad y se practica el mesianismo porque dicho caudillo se cree el salvador de los problemas. En lo ideológico, este sistema o régimen autócrata tradicionalista se identifica con ideas o métodos del fascismo, pues hay una dictadura de partido único y corporativo y no se tiene a veces una ideología definida. También se hacen del nacionalismo una bandera, a falta de esta ideología, con el propósito de atraer masas, ¿verdad? Y explotan las supuestas reales amenazas de los países vecinos. Entonces, acá están el resumen de las características que ya habíamos platicado. Se apoyan en las fuerzas de las armas y son el resultado de golpes militares. Se reprimen con fuerza de algún intento de cambio revolucionario. Las libertades públicas están restringidas y abolidas. O sea, acá en este sistema no existen las fuerzas públicas. El ejecutivo absorbe y controla los tres poderes, ¿verdad? Entonces, el ejecutivo va a ser quien juzga, el ejecutivo va a ser quien legisla y todo lo hace de hecho. Tienen tendencias caudillistas y en lo ideológico se identifican con ideas y métodos del fascismo. Hacen del nacionalismo una bandera y la falta de dicha ideología con el propósito de atraer masas. Entonces, esto es lo que resumen los sistemas y regímenes políticos y de lo que no se me escuchó antes de cuando inicié la clase, les había solicitado que los coordinadores de los grupos, de las sedes, coordinadores, por favor, no puedo tener
medio de conversación con todos porque son demasiados alumnos, pero quiero que envíen un correo al correo de la de fg034 y me escriban: soy coordinador de la sede tal, para que yo les pueda enviar un link en donde les voy a estar compartiendo las porque han estado pidiendo las presentaciones, pero yo les digo que yo con mucho gusto se las puedo hacer llegar, pero no puedo escribir. Hay un alrededor de 900 a 1000 correos, entonces voy a canalizar de esa manera la información, pero solo a los coordinadores de las clases de las distintas sedes. Entonces me hacen el favor, les voy a hacer llegar. Y en cuanto a las preguntas de los exámenes o qué les van a examinar, la universidad ya les envió una información en cuanto a qué va a ser lo que les van a evaluar. Les van a evaluar de los programas, en este caso de teoría del Estado, de los temas que están desarrollados dentro del programa que abarca el segundo parcial. De los videos que están dentro de la plataforma y de las clases que han recibido, una pequeña ampliación de lo que han recibido en las transmisiones, ustedes tienen que ampliar esos conocimientos. No se queden solo con estas diapositivas. No estudien solo las diapositivas porque necesitan ampliar esos conocimientos. Entonces yo con mucho gusto se las voy a hacer llegar, pero de esa manera, a los coordinadores de sus secciones, que me van a enviar el correo diciéndome: soy coordinador de la sede tal, de tal sección. Entonces yo les voy a enviar el link. Van a ser, y solamente va a ser para la información. Entonces espero los correos y voy a ir agregándolos conforme los vaya haciendo, pero tengo varias clases de teoría del Estado, entonces voy a esperar a que se reúnan todos para que yo les envíe la información en conjunto, y ya después ellos los coordinadores se los van a enviar a sus demás alumnos. Entonces les agradezco su atención, que tengan muy feliz domingo y estamos a las órdenes.